gracias, me siento muy bendecido, muy privilegiado de estar en este lugar. Soy de Monterrey, sé que parezco árabe, no soy árabe. Traigo una mochila negra ahí atrás, nomás por si me dicen algo la voy a aventar. Pero estoy en Monterrey, estoy felizmente casado, tengo un pequeño de 2 años, 3 meses que nos está exprimiendo totalmente, pero nos está enseñando muchísimo. Y la verdad es que me siento muy bendecido, gracias por la invitación. Y la verdad es que siempre que tengo la oportunidad de ir a algún lugar a compartir, me gusta mucho hablar del tema o de lo que está relacionado, porque definitivamente los organizadores, en este caso la iglesia, está buscando una palabra de parte de Dios, algo que quiere transmitir, y quiero que hablemos, como el título lo dice. ¿Cómo se llama este congreso? ¿Ustedes cómo se llama? Dilo fuerte, transformados. Dilo fuerte, transformados. Y después de este congreso, di conmigo, después de este congreso voy a salir transformado. ¿Alguien lo cree? Ok, quiero que por favor abramos la Biblia, creo que es un versículo base, 2 Corintios 3:18. Si ya lo tienen ahí en su Biblia, en su iPad, en su celular o en la pantalla, donde sea, me dicen, porque quiero hablar de solamente 3 versículos que van a ser claves y de ahí voy a partir. Estamos en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Te lo voy a leer nuevamente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y te voy a leer otro versículo que está en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Son 2 versículos que la palabra transformados aparece. Tiene que ver con transformar nuestro entendimiento, y tiene que ver que estamos, dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta. Cada uno de los que estamos acá venimos de diferentes lugares, diferentes contextos, y venimos, aparentemente podemos demostrar que somos los más espirituales y los más cristianos que se pueda, y a la hora de orar, pero a veces nos ponemos caretas, nos ponemos máscaras para querer aparentar algo. Pero cuando tú te encuentras con la persona de Jesús, tú no puedes aparentar lo que normalmente podemos aparentar en una iglesia. Entonces, quiero hablar un poquito acerca de Moisés. Moisés era un patriarca que, la verdad, la Biblia lo describe como un hombre apasionado por Dios. Era un hombre que realmente, cuando Dios le habla, él tenía miedo porque era tartamudo. Imagínate, Dios le habla: quiero que vayas y libertes a un pueblo. Y Moisés, ¿cómo le hago, Señor? Siempre tenía algo en su corazón, pero Dios había escogido a Moisés. Y Moisés es un patriarca que empieza a descubrir a Dios, empieza a caminar con Dios, empieza a encontrar profundidades en Dios. Pero entonces Moisés llega un momento en el capítulo 33 de Éxodo, cuando Moisés, en una plática con Dios, le dice: Señor, yo quiero que tu presencia vaya conmigo a todas partes. Y recuerda la historia que Dios le dice: Moisés, mi presencia va contigo a todas partes. Y luego le dice: quiero que me muestres tu gloria. ¿Cuántos quieren ver algo de Dios? 2 personas. ¿Cuántos quieren ver algo de Dios? ¿Por qué estás tú acá? ¿Quieres encontrarte con algo de nuevo de Dios? Moisés dice: quiero ver tu gloria. Muchos de nosotros, nuestro anhelo es ver algo, pero Dios le responde y no le dice: Moisés, me vas a ver. Dios le responde con la palabra. Le dice: Moisés, déjame decirte algo, que lo que tú estás diciendo y estás pidiendo es algo de alto rango, es muy complicado. No cualquiera se atreve a pedir lo que tú estás pidiendo. Voy a ser paciente y voy a tener compasión de quien yo quiera tener compasión, y te voy a dejar que tengas un contacto con mi gloria, pero no puedes ver mi rostro, porque si tú ves mi rostro vas a morir.
¿Cuántos quieren ver algo de Dios? No importa lo que pase. Dios le está diciendo, va a tener un contacto. Y entonces Moisés sube al monte y se encuentra con Dios. Y Dios lo protege y lo pone sobre una hendidura y él hace pasar parte de él. Y Moisés tiene un contacto con la gloria de Dios. Y Dios dice, yo voy a proclamar mi propio nombre. Y empieza a decir, Jehová, Jehová, grande misericordia. Y empieza a relatar todo lo que Moisés va a tener en este encuentro. Moisés le pide, quiero verte. Y Dios le responde con la palabra. Muchas de las ocasiones que tú vas a querer ver algo de Dios, literalmente no lo vas a ver. Pero Dios dice, quiero que vayas a la palabra. Y cuando tú vas a la palabra, vas a poder encontrar y conocer algo mayor de mí. Y entonces Moisés iba y se encontraba con Dios, subía al monte. Y Moisés, cuando bajaba del monte, dice la Biblia en Éxodo 34, que Moisés venía, que su piel brillaba, había como una luz en él. Y su piel brillaba tanto, era como un reflector, era como una luz que tenía, que cuando bajaba del monte, él tenía que taparse su rostro y ponerse un velo, porque la gente no podía soportar todo lo que Moisés estaba cargando. Entonces Moisés subía, un hombre subía y Dios hablaba con ese hombre. Este hombre bajaba y todo el pueblo escuchaba. Pero el pueblo estaba solamente, imagínate, para el pueblo, esperando que Dios les hablara algo, que Dios le dijera algo, pero ni siquiera podían tener un contacto como Moisés lo tenía, porque Moisés tenía una gloria que estaba velada, tenía un velo, y la gente solamente podía ver el velo, pero no podía ver ni experimentar lo que Moisés sí podía experimentar. Y entonces, pero esa luz o ese resplandor que tenía Moisés, conforme pasaban los días, esa luz empezaba a desvanecerse, hasta llegar un momento en que ya no había luz. Es decir, eso que Moisés portaba, llegaba un momento en que escaseaba. Y la gente, para poder escuchar el mensaje de Dios, esperaban a que Moisés bajara. Entonces, pero dice también la Biblia, en Éxodo 34, 29, ahí donde dice que la gloria o la luz o lo que Moisés estaba portando, cargando, estaba velado. Nadie podía tener acceso más que Moisés. Entonces, había una gloria que estaba velada. Solamente un hombre la podía entender y la podía portar. Pero acá en Corintios empezamos hablando y diciendo, el versículo 8 del capítulo 18 del capítulo 13, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo. Dice nosotros todos. Si tú lees todo el capítulo 3 de 2 de Corintios, empieza a hablar cómo era en el antiguo pacto, cómo era en el Antiguo Testamento, cómo lo hacían y cómo es en el Nuevo. Y se está encontrando la palabra en que Moisés lo hacía de una manera como estaba en aquel momento, pero ahora en Corintios Dios está diciendo, ahora en aquel tiempo los israelitas tenían cegado el entendimiento, es más, habían perdido como la intención de poder ir más profundo, porque mientras Moisés recibía una revelación, ellos estaban perdiendo el tiempo. Y el capítulo 3 empieza a describir tantas cosas que suceden, y en el versículo 18 dice, por tanto todos nosotros. Ahora Dios está diciendo, quiero que entiendan algo, pueblo. Para que tú puedas obtener una transformación, necesitas primero ver el rostro de Jesús. ¿Cuántos de los que están acá tienen a Jesús en su corazón? ¿Cuántos han visto a Jesús? Una persona. ¿Cuántos han visto a Jesús? Porque es muy diferente asistir a una iglesia o a la iglesia que encontrarte con Jesús. Y del versículo 18 dice, ya no es una sola persona, ahora todos podemos tener acceso. Había un velo, y ese velo, cuando Cristo viene y aparece y hace el mayor sacrificio que tú y yo conocemos, Cristo viene y rompe el velo y dice, a ver, con lo que yo estoy haciendo, ahora no solamente un hombre podrá tener acceso, ahora todos tienen acceso a esta gloria. Eso quiere decir que el velo se rompe. Por eso en 2 Corintios 3:18 dice, empieza nuevamente el versículo, dice, por tanto nosotros todos, ¿y quiénes son todos? Todos nosotros, dice,
Mirando a cara descubierta como en un espejo. Mirando a cara descubierta quiere decir que ya no hay velos. La gloria que portaba Moisés día a día se iba desvaneciendo, pero la gloria de la cual te está hablando acá, día a día va creciendo. Entonces dice, necesitamos ser transformados de esta manera. Lo primero que tenemos que entender es que ahora todos nosotros tenemos acceso para poder ver una gloria que nos puede transformar. Y luego dice, mirando a cara descubierta, ya no hay velos, ya no hay nada que te impida poder tener acceso a ese nivel de gloria. Luego dice, como en un espejo, la gloria del Señor. Isaías nos habla y dice que Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Pero acá está pasando algo interesante y quiero que vengamos ahora por lo pronto a Mateo 17, versículo 1. Paramos un poquito ahí y vienes conmigo a Mateo 17, versículo 1. Ahora Jesús entra en la escena y dice el versículo 1 del capítulo 17: 6 días después, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto. Di conmigo, un monte alto. Dilo fuerte, un monte alto. Jesús agarra a 3 y los lleva aparte a un monte alto. Pero dice 6 días después. ¿6 días después de qué? En el capítulo 16 de Mateo, tú te puedes encontrar una historia cuando Jesús va platicando con los discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Y unos dicen que eres un profeta, dicen que eres Elías, y de repente uno levanta la voz y dice, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le responde, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le da una herencia, le da una promesa y le dice, por esa causa, Pedro, a ti te doy las llaves del reino, y todo lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Y luego Jesús les empieza a platicar, saben que me tengo que ir de este lugar porque está llegando el tiempo de cumplimiento y voy a morir. Y Pedro, el mismo Pedro le dice, por favor Jesús, no te vayas. No te vayas, porque ¿cómo te vas a ir a un lugar para morir? Queremos que te quedes con nosotros. Y Jesús le dice, me tengo que ir, porque lo que viene para ustedes es algo mayor. Necesitan comprender que cuando yo me vaya, ustedes van a recibir algo mayor. Y entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Ahora le está diciendo Satanás a Pedro, apártate de mí, porque no estás poniendo tus ojos en las cosas eternas, sino en las cosas temporales. Y entonces después de eso Jesús le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No me voy a meter mucho en eso, pero le da 3 palabras bien interesantes: negarse a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Cuando hablamos de negar, la vida de negación es una vida muy, pero muy bendecida. Cuando entendemos el precio y el valor del negarnos a nosotros mismos, Dios nos está llevando a un nivel más profundo de conocimiento de Él. Es más, el mismo Jesús decidió negarse a sí mismo y habitar como uno de nosotros. Él dejó todo lo que tenía por ser igual a nosotros. Él decidió negarse. Cuando está hablando de tomar la cruz, es que tenemos que morir todos los días a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros anhelos, a todo lo que queremos que está fuera de Dios. Y cuando le dice, síganme, es que tenemos que caminar en el camino de Dios. Te estoy hablando de todo esto porque quiero llegar a un punto. Y entonces dice que 6 días después Jesús toma a 3 hombres, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Juan y Jacobo eran hermanos, no es que eran cristianos, eran hermanos de sangre. Y los toma aparte y los lleva a un monte alto. Y yo te hablé diciendo, te empecé hablando de Moisés. La Biblia habla y dice que Moisés era un hombre que anhelaba ver la gloria de Dios. Y Moisés era llevado por el Padre, lo traía, lo llevaba en la intimidad para que Moisés tuviera un encuentro en la cumbre del monte, es decir, en lo más alto del monte. Cuando Dios quería hacer algo, tenía algunas cosas en particular. A estos 3 los agarra y los lleva aparte a un monte alto. Pero cuando Dios le dice a Moisés, quiero encontrarme contigo, Moisés, quiero que de mañana subas a la cumbre del monte porque me voy a encontrar contigo. No vas a poder ver mi rostro, pero vas a tener un contacto conmigo. Y Moisés sube, y entonces esa gloria que tiene Moisés, contacto. Moisés es un hombre del Antiguo Testamento que tiene un contacto con la gloria del Padre en el Antiguo Testamento.
Y le dice Jesús, los toma a estos tres. Y antes de entrar al versículo 2, cuando yo pienso en la cumbre del monte, rápido se me vienen personajes bíblicos que tuvieron relación con Dios en la cumbre del monte. Uno fue Moisés y el otro era un profeta llamado Elías. ¿Alguien recuerda un poquito a Elías? Este hombre en realidad estaba en otro nivel con Dios. Este hombre estaba sentado en la cumbre del monte, llegaban, lo buscaban y él estaba sentado. Dice la Biblia en Reyes que llegaba y mandaba un general, mandaba a una persona y le decía, ve con tus 50 y dile a ese hombre de Dios, a ese profeta que baje. Y llegaban aquellos hombres donde estaba el profeta sentado en la cumbre del monte. Entonces está en el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 1. Y llegaban y decían, varón de Dios, dice el rey que desciendas. Y le dice el hombre de Dios, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. ¿Qué creen que pasó? Cayó fuego del cielo y descendió a él con sus 50. Sigue sentado en la cumbre del monte y viene otra persona y dice el rey que desciendas. Llegó él y sus 50. Varón de Dios, desciende rápido. Y le dice el profeta, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y que te consuma a ti y a tus 50. Y entonces ya la gente tenía miedo de encontrarse con el varón de Dios, con el profeta, porque cada vez que llegaban con él, este hombre oraba y caía fuego, este hombre oraba y llovía, este hombre oraba y había sequía. Yo te pregunto, ¿cuántos creen y saben que Dios se sigue moviendo en este tiempo? ¿Cuántos saben que la obra milagrosa de Dios y las operaciones del Espíritu Santo siguen estando en este tiempo? ¿Cuántos saben que nosotros tenemos que ser una generación llena del fuego del Espíritu Santo y poder hacer y poder caminar en operaciones muy fuertes de parte de Dios, milagros, señales, prodigios, libertad? ¿Cuántos creen eso? Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste y cayó fuego del cielo? Es que estábamos orando y sentí como un fuego dentro de mí. No, te cayó un fuego del cielo. Yo me recuerdo que estaba predicando en una iglesia, estábamos en una ciudad, y cuando yo estoy predicando, me acuerdo que yo le pregunté a la gente, porque hablábamos de caminar en el poder del Espíritu Santo, y les preguntaba y les decía, ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron a un muerto que resucitó? Y les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo? No. Yo estaba predicando y de pronto al último nos bajamos a ministrar, y cuando estábamos ministrando, me acuerdo que estaba el altar y ahí en la orilla había como 2 escalones, y mientras estábamos ministrando, Dios se empezó a mover de una manera poderosa. La gente empezó a caer, empezó a ser llena del Espíritu Santo, empezaron a hablar lenguas, empezaron a ser bautizados, había un mover bien tremendo. Y de pronto una mujer, que era la que estaba agarrando a las personas que estaban cayendo, la cacho, decíamos, la hermana estaba agarrando a las personas que estaban cayendo, y de pronto esta mujer, algo viene sobre ella, y esta mujer brinca como 2 metros hacia atrás, y cuando ella brinca, cae, están 2 escalones, y cae en el filo de un escalón, y se pega en la cabeza. Y cuando se pega en la cabeza, ella hace esto, y empieza a temblar, sus ojos los tiene, están así rápido hacia arriba, hacia abajo, y de repente voltea los ojos, y la mujer deja de respirar. Nosotros dijimos, la gente estaba orando. Y yo estoy viendo esa escena y digo, Señor, ¿qué está pasando? Y me dice, que acabas de compartir. Señor, pero es que yo no quiero ver eso. Me dio una reunión tan poderosa. ¿Por qué sucede esto? La mujer, los hijos del pastor eran médicos. Al ver la situación, ellos se quedaron en su lugar, no hicieron nada, y la mujer cae muerta. Daniel, que acabas de orar, que acabas de hablar, que acabas de ir de tu boca. Señor, es que yo no sé qué está pasando. Dije, pero en el nombre de Jesús, que lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo, que se haga evidente. Y en eso la mujer hace esto. Y ella mueve la cabeza y hay un charco de sangre en ese lugar. Y entonces los hijos del pastor salen corriendo donde está ella y la agarran y se la llevan hacia afuera. La mujer está respirando y está llorando. La mujer se la llevan hacia afuera. Yo salgo corriendo y le pregunto a la mujer, ¿está bien? ¿Qué es lo que está pasando? Ella estaba llorando. Y le digo, ¿le duele mucho? Me duele mucho.
la estaban empezando a coser porque tenía una herida como de 6 o 7 puntos, la estaban cosiendo y la mujer estaba llorando y le digo, pero ¿qué fue lo que pasó? Yo solo recuerdo que estaba adorando y de repente algo pasó, me golpeé y solamente sentí que iba a una dimensión muy alta, iba a una velocidad muy rápido, muy rápido, muy rápido y de repente llegué a un lugar que yo solamente estaba en un camino y solamente vi una luz a lo lejos y mientras yo más me acercaba a esa luz iba caminando, la luz era tan fuerte que yo no podía mirar, yo no podía tener un contacto directo con esa luz porque cada vez que yo caminaba más me encandilaba y me encandilaba y cuando yo me iba acercando más a esa luz yo sentía tan bonito, tan hermoso, era una paz impresionante y cuando yo me iba acercando la luz era más impresionante, había colores que yo jamás había visto y de pronto alguien me regresó. Dije, hermana, perdón, pero estábamos orando y la mujer resucita y yo me quedé impactado porque dije, si en la Biblia sucedieron cosas y el mismo poder que operó en Jesús y que operó en los profetas lo tenemos nosotros, ¿por qué no empezamos a ver cosas distintas como iglesia? ¿Por qué no empezamos a ver la manifestación y el poder de Dios de una manera diferente? Y entonces, este profeta cada vez que oraba, cuando él quería, oraba y quería demostrar el poder, caía fuego del cielo. Oraba y había sequía. Y entonces, por un lado vemos a Moisés, que Moisés representa toda la ley. Y por otro lado vemos a Elías, que Elías representa el fuego, el avivamiento, el poder, la autoridad, la reforma. Están ahí los dos. Y entonces en Mateo 17, versículo 1, dice que Jesús toma a estos tres y los lleva aparte a la cumbre del monte, a un monte alto. Y en el versículo 2, mira lo que dice el versículo 2, Mateo 17, versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías que estaban hablando con él. Imagínate el momento, Jesús agarra a estos tres y se los lleva aparte y ellos van en el camino pensando qué va a pasar en este momento. Mientras Jesús llega a la cumbre del monte, cuando Jesús está en ese punto, dice que de pronto Él aparece rodeado de luz y le aparecen dos hombres. Uno de ellos es Moisés y el otro de ellos es Elías. Estos dos hombres tuvieron un contacto con la gloria del Padre en el Antiguo Testamento. Uno subió al monte a encontrarse con Dios y cada vez que él bajaba tenía que ponerse un velo en su rostro porque tenía un contacto con la gloria. Uno fue llevado por el Padre para intimar con él, pero el otro ejecutaba gobierno y autoridad desde la cumbre del monte. Y entonces aparecen Moisés y Elías, los que estaban rodeados, estaban platicando con él. Ahora ven conmigo a Lucas capítulo 9, versículo 30. Dice, he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Dicen que Moisés y Elías aparecieron rodeados de gloria. Estos dos tuvieron un contacto con la gloria del Padre en el Antiguo Testamento. Y ahora Jesús le quiere enseñar algo a los discípulos y le está diciendo, ahora vengan, van a encontrarse con algo que nunca se han encontrado y van a ser transformados. Van a empezar a contemplar algo que nunca han contemplado y van a empezar a ser transformados. Les va a cambiar su mentalidad, les va a cambiar su entendimiento y les va a cambiar su manera de vivir. Y cuando ellos están ahí y están viendo lo que está sucediendo, de repente Jesús aparece rodeado de luz, rodeado de gloria, aparece Moisés y Elías. Moisés, que representa la ley, le está diciendo por un lado, dice que está platicando su partida. Yo me quiero imaginar el momento que Moisés le está diciendo, Jesús, tienes que cumplir toda ley, todo lo que está escrito acerca de ti, lo tienes que cumplir. Vas a morir, vas a culminar toda la obra. Y por otro lado yo veo a Elías que le está diciendo, wow, cuántas veces profeticé de ti, cuántas veces hice cosas en tu nombre. Es cierto lo que dice Moisés, tienes que cumplir toda ley, tienes que cumplir con toda obra y con todo lo que se te ha asignado, pero después de que tú mueras y resucites habrá un cambio como nunca antes y nunca después va a suceder en la humanidad.
Vas a desatar un avivamiento como nunca antes, una reforma como nunca antes. Toda rodilla se va a doblar ante ti, toda lengua va a confesar que tú eres el Señor. Y ahí está, estos tres hombres están viendo. Moisés no podía ver la gloria del Padre porque si la veía moría. El pueblo no podía ver la gloria porque si veían la gloria morían. Pero ahora Jesús se está revelando de una manera nueva hacia los discípulos, y los discípulos están contemplando algo nuevo de Jesús. Y Jesús se está transfigurando, dice la palabra, es decir, que la gloria del Padre está siendo impartida al Hijo en ese momento en la historia. Y los tres discípulos están viendo lo que está sucediendo. Dice que ellos estaban rendidos de sueño y estaban casi queriéndose quedar dormidos, pero dice, mientras más se cansaban, ellos permanecieron despiertos porque estaban viendo la gloria del unigénito Hijo de Dios. Y de repente viene una nube que los cubre y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, a Él tienen que escuchar. Y cuando termina todo, Jesús voltea y le dice: no digan nada de lo que acaban de ver. Ellos empezaron a contemplar a Jesús, ellos tuvieron contacto con la gloria del Hijo. Juan describe en el capítulo 1, en el versículo 14, dice: y vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios, y vimos su gracia y su verdad. Y entonces, cuando esos discípulos bajan, empezó a cambiar su vida para siempre. Ellos tuvieron un contacto con la gloria del Hijo. Dice Corintios: todos pueden accesar, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Para que tú puedas ser transformado de gloria en gloria, necesitamos entender que ya no hay velos que nos impidan contemplar a Jesús. Cuando tú rompes esa parte y entras sin miedo a adorar a Jesús, entras sin miedo a contemplar a Jesús, entras sin miedo a poder conocer a esa persona que lo cambia todo. Cuando tú empiezas a adorar los ojos de Jesús, cuando tú te empiezas a enamorar de Jesús, no hay estrategia humana que te haga alejarte de Dios, porque acabas de contemplar al ser más hermoso que puede existir en el planeta Tierra. Y entonces estos discípulos bajan, y después de ahí Jesús está orando en Juan capítulo 17, y en medio de su oración dice: Padre, esta gloria que tú me has dado, la que tú no compartías con nadie, esta gloria que me ha sido impartida, esta gloria que tú me has dado, yo se las doy a ellos, a la iglesia, para que el mundo pueda ver y el mundo pueda creer. Nosotros necesitamos contemplar a Jesús, y una vez que tú contemplas a Jesús, entiendes que hay una gloria dentro de ti, que tú puedes acceder, que tú puedes entrar, que tú puedes activar dentro de ti. Y entonces los discípulos, cuando bajan de ahí, ellos vienen platicando: wow, acaban de ver lo que nos encontramos, vieron el momento que tuvimos allá. Y entonces entra el capítulo, el libro de Hechos. Tú ves en Hechos que dice que vino el Espíritu Santo, y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Pero aparecen hombres que dice la Biblia que llegaban a una ciudad y trastornaban la ciudad. Decían: ya llegaron aquellos que trastornan el mundo. ¿Sabes quiénes eran? Pedro y Juan, los que tuvieron un contacto en la cumbre del monte con Jesús, con la gloria de Jesús. Y luego puede ver uno que decía, llegaban a un lugar: oye, por favor, ayúdame, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús recibe sanidad, levántate y anda. Y el hombre se levantaba. Y empezaron a experimentar milagros, empezaron a experimentar otro nivel de vida, porque ellos se encontraron con una gloria que en el Antiguo Testamento estaba velada, pero que ahora ya no hay velos, y ellos pudieron accesar, tuvieron ese encuentro con la gloria del Hijo, y ese encuentro cambió por completo sus vidas. Ellos bajaron del monte y no dijeron: nada, ya regresamos de un congreso, me voy a enfrentar a todas mis batallas internas, me voy a enfrentar a todos los problemas emocionales que tengo. Sino ellos bajaron del monte y dijeron: se me ha revelado algo poderoso que yo no conocía.
he sido transformado en el Espíritu, he sido cambiado, mis ojos espirituales se han abierto, mis oídos espirituales se han abierto y estoy viendo y estoy escuchando algo diferente. Mi vida tiene que ser cambiada. Y ellos bajaron y empezaron a ser llenos del Espíritu Santo y empezaron a caminar haciendo milagros, señales, prodigios, predicaban y llegaban miles de personas porque tuvieron un contacto con la gloria del Hijo. Y luego te vas a la Biblia y ves los últimos capítulos de la Biblia, ves aquellos apóstoles que escriben a la iglesia. ¿Sabes quiénes son? Santiago, Juan y Pedro. Los tres que tuvieron un encuentro con la gloria de Jesús, los tres que tuvieron un encuentro y que entraron libremente, ahora ellos tres no solamente hicieron milagros, hicieron señales, hicieron prodigios, predicaron y se convirtieron en muchas personas, sino ahora ellos están escribiendo a la iglesia para mandar doctrina a la iglesia y para que la iglesia pueda sostenerse en la verdad. Necesitamos, para poder ser transformados, más que un entrenamiento de cualquier cosa, más que una estrategia de cualquier cosa, lo que necesitamos es amar a Jesús, es ver el rostro de Jesús. Cuando tú ves a Jesús, nada en la tierra te puede impresionar más. Cuando tú logras ver a Jesús, no hay nada que te inspire más en la tierra. Pero entonces, lo primero que necesitas es tener un encuentro con la gloria del Hijo y renovar tu entendimiento. No te amoldes al mundo, no te amoldes a lo que el sistema te dice. No te amoldes a lo que las redes sociales te dicen. No te amoldes a lo que la gente afuera te dice. Sino tienes que estar renovando tu entendimiento en el Espíritu para que puedas comprender cuál es la voluntad de Dios. Y cuando tú eres transformado viendo la gloria del Hijo, y cuando tú eres transformado renovando el entendimiento, teniendo intimidad con Jesús, contemplando a Jesús, entonces la obra la empieza a activar el Espíritu Santo y tú eres transformado. Pasas de ser un simple congregante, un simple equipo de jóvenes, grupo de jóvenes, y te conviertes en una iglesia no de domingo, no de sábado, sino una iglesia 24/7 que sabe que todos los días, a cada hora, a cada momento está en función, y empiezas a ver una obra de Dios como nunca antes la has visto en tu vida. Necesitamos quitar todo velo de nuestra cara, de nuestro rostro, y poder accesar libremente. ¿Sabes por qué muchos no queremos accesar con esa libertad delante de Dios? Porque muchas veces tú puedes adorar y levantar tus manos y sentirte, como te decía en un principio, el más espiritual. Pero cuando tú te vas y te reflejas en ese espejo que es Cristo, cuando tú empiezas a ver, dice que vamos a recuperar su imagen. Cuando tú empiezas a ver cómo eres de perfecto y tú te das cuenta quién eres tú en verdad, aquí ya no hay caretas, aquí ya no hay máscaras, estoy encontrándome con el ser más perfecto que puede existir. Y entonces cuando yo entiendo que si yo me encuentro con ese nivel de gloria, con esa persona, no me va a juzgar, su luz no me va a exponer, sino su luz me va a abrazar, me va a amar, me va a transformar, me va a renovar. Yo gano más cuando adoro, yo gano más cuando voy a la intimidad, yo gano más cuando lo busco en profundidad, porque entonces Él se está formando en mí. Él se está formando en mi vida. La iglesia, los jóvenes, tú joven, tú señorita, necesitas conocer a Jesús. Y no estoy hablando que hagas una oración de fe. Necesitas conocer a Jesús. Necesitas contemplar a Jesús. Y entonces cuando eres transformado en el entendimiento, cuando eres transformado viendo la gloria del Hijo, contemplando al Hijo, se activa el poder del Espíritu Santo en tu vida y comienzas a operar y comienzas a caminar en una dimensión diferente. Yo creo, yo sueño, yo anhelo con ver una generación de jóvenes apasionada, adorando a Dios, tirados adorando a Dios, pero también allá afuera siendo un factor de cambio. A donde quiera que vayas mostrando el poder y la gloria de Dios. Uno de los hombres que fue transformado es Pablo. Pablo dice que iba rumbo a Damasco, su intención era acabar con los cristianos. Él tenía una posición bien tremenda dentro de la sociedad. Y cuando va, dice que lo que va avanzando se encuentra con una luz. Y esa luz lo hace caer. Y cuando él cae, dice que tiene un contacto.
Hay personas que estudian mucho el tema, dicen que ese contacto fue entre 4 a 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Fue lo que le costó ese impacto, ese momento a Pablo, y Pablo es totalmente transformado. Él iba a matar a los cristianos y ahora él se convierte en un hombre que inspira tanto a cada uno de nosotros. Él dejó todo lo que hacía y se convierte en el hombre que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento por un contacto que tuvo con la gloria de Jesús. Moisés tuvo un contacto con la gloria del Padre y le bastó para escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Estos 3 tuvieron un contacto con la gloria del Hijo y les bastó para ser aquellos hombres que aparecieron en hechos haciendo milagros, señales y prodigios, y para ser los apóstoles que están escribiendo la doctrina de la iglesia. Pablo le costó un momento de encuentro con la gloria de Jesús, fue transformado y le bastó para escribir casi todo el Nuevo Testamento. Si tú te logras encontrar con la gloria del Hijo, vas a empezar a probar una transformación real, una transformación genuina. Vas a empezar a probar algo que no te lo da a nadie, sino es encontrarte con la gloria del unigénito Hijo de Dios. Y cuando tú regreses a tu casa, a la ciudad donde tú vienes, ya no vas a regresar pensando en lo mismo. Es decir, ya no te va a atormentar aquellas batallas mentales, sino vas a decir: ahora me encontré con los ojos de Jesús, me encontré con el rostro de Cristo. Y luego dice en Corintios que somos transformados de gloria en gloria a su imagen. Cuando nosotros tenemos ese contacto con la gloria del Hijo, recuperamos la imagen, la genética. Recuperamos la genética que ha sido perdida. Y entonces dice que somos transformados en el Espíritu y recuperamos la imagen. Necesitas encontrarte con la gloria del Hijo. ¿Alguien quiere encontrarse con la gloria de Jesús? ¿De verdad? Porque Moisés decía: si yo me encuentro con su gloria, puedo morir en el intento. La gloria no está velada. Apareció una persona que vino y rompió todos los velos y dice: ahora todos ustedes pueden tener acceso, mirando a cara descubierta como en un espejo. Miren a mí, dice Jesús, y yo los voy a transformar. Con lo que tú no puedes vencer, aquello que tú luches en lo oculto, dice Jesús: mírame a mí y yo te voy a transformar de gloria en gloria. Mi carácter, mi esencia, mi persona, mi naturaleza, todo lo que yo soy se va a empezar a formar en ti. Y cuando se empieza a formar en ti, ahora la obra del Espíritu Santo va a comenzar aceleradamente en tu vida. Y yo creo que de aquí van a salir personas que cuando salgan de acá y lleguen a sus lugares se van a encontrar con enfermos, le van a poner las manos y van a sanar a los enfermos. Yo creo eso. Yo creo una generación, cuando hay por las manos sobre aquellos que están muriendo, van a resucitar. Yo creo que el espíritu de resurrección va a empezar a operar en algunos de ustedes. El espíritu de vida va a empezar a fluir en algunos de ustedes. Pero necesitamos primero contemplar a Jesús. Cuando tú contemplas a Jesús, todo empieza a cambiar. Necesitas la gloria de Jesús. Y cuando Jesús dijo: ahora esa gloria que tú me has dado, yo se las he dado a ellos. Ahora entendamos que esa gloria está en nosotros y que podemos tener acceso a todas las operaciones del Padre a través del Espíritu Santo que ya está dentro de nosotros. Pero necesitamos contemplar a Jesús. Te lo voy a decir muchas veces: necesitas contemplar a Jesús. Cuando tú lo contemplas de verdad, estos 3 estaban casi durmiendo, y cuando ellos estaban mirando, estaban contemplando, y aunque estaban durmiendo, permanecimos despiertos. Cuando tú permaneces despierto con los ojos espirituales, mirando la gloria del Hijo, prepárate, porque tu vida va a ser transicionada. Prepárate, porque te vas a levantar como un joven, como un hombre, como una mujer que va a empezar a transformar su territorio, como un hombre, una mujer que va a empezar a transformar su escuela, que va a transformar su casa, que va a transformar su ciudad. ¿Alguien lo cree o no lo cree? Hoy está armando casa, que puede dar con el piano, hermano. Yo les pregunto: ¿cuántos en verdad quieren encontrarse con Jesús en esta hora? Y no decir: Señor, aquí estoy solamente, quiero encontrarme con tu gloria.
Pero hay un dato que cuando Dios le dice a Moisés: quiero que subas a la cumbre del monte, en el capítulo 34, versículo 1 le dice: y quiero que traigas las tablas donde yo escribí la ley. Quiero que tu boleto de acceso hacia la intimidad conmigo sean las tablas donde estaba la ley. Un día Moisés violó los mandamientos, rompió los mandamientos por un ataque de enojo, por un ataque de ira. Se enojó y quebró la ley, quebró los mandamientos. Lo que Dios le había dado, Moisés lo quebró. Y cuando Moisés lo quiebra, ahora le dice Dios: quiero encontrarme contigo a solas, quiero que experimentes mi gloria, quiero que experimentes un contacto conmigo, porque no puede haber gloria, no puede haber avivamiento, porque no hay ley. Necesito que traigas las tablas, necesito que traigas la ley nuevamente en tus manos, para que cuando subas conmigo te encuentres con mi gloria, porque no hay gloria y no hay avivamiento si no hay ley. Y muchos de nosotros, sabiendo aún los mandamientos, sabiendo lo que no le agrada a Dios, hemos quebrado la ley, y al día siguiente estamos clamando por gloria, por avivamiento, por milagros. Es imposible que veamos un mover de Dios, de gloria, de avivamiento, de poder, cuando no hay ley en nuestros corazones. Por eso en Corintios dice, ahí mismo en el capítulo 3, Pablo está diciendo: ahora ya la ley no está escrita en tabla, dice Dios, la pongo en sus corazones, para que el momento que esté en sus corazones ustedes puedan entender y la puedan romper y vivan entendiendo la ley, que para que nosotros veamos avivamiento, gloria, poder y transformación, necesitamos ley en nuestros corazones, la palabra. Necesitamos gloria, necesitamos palabra, necesitamos gloria. Moisés le dijo: quiero verte, y Dios le respondió con la palabra. Si tú no tienes palabra, si tú no tienes ley, es imposible que puedas acceder a nuevos niveles. Pero para poder conocer más profundo a Jesús, por eso dejó el manual, la ley. Y muchos de nosotros, quizá antes de venir a este congreso, quizá ayer, quizá antier, quizá la semana pasada, quebraste la ley por un ataque de ira, por un ataque de emoción, por una tentación, y rompiste la ley y quebraste el pacto y le dijiste: Señor, ya no vuelvo a hacer, ya no vuelvo a caer. Señor, aquí está mi vida, pero vuelves a caer en lo mismo y vuelves a caer en lo mismo, porque necesitas que la ley de Dios se establezca en tu corazón, que la entiendas, pero necesitas encontrarte con la gloria de Jesús. Entonces tú estás acá queriendo algo que Dios haga contigo, estás queriendo un avivamiento, estás queriendo gloria de Dios, estás queriendo mover poderoso de Dios, estás queriendo algo poderoso de Dios, pero estás violando la ley, estás quebrando la ley. Y Dios le dice: Moisés, me voy a encontrar contigo, necesito que subas tú solo, y necesito que traigas las tablas donde estaba escrita la ley, la que quebraste. Si tú quieres encontrarte con la gloria de Jesús, piensa un momento, si ayer, antier, la semana pasada, en algún momento, en un ataque de ira, en un ataque de emoción, en una tentación, quebraste la ley y le fallaste a Dios, y sientes que quieres avanzar pero no puedes avanzar. Hay algo que te limita, no puedes avanzar, y vas a la iglesia y vas al culto y estás ahí, pero algo te regresa y no puedes vencer lo que siempre te ha ganado, no puedes. Necesitas entender que cuando tú te encuentras con la gloria, dijo Juan, y vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios, gracia y verdad. Cuando te encuentras con esa gloria, te encuentras con su gracia. Y cuando te das cuenta que la gracia no es un concepto, sino es una persona, cuando te das cuenta que la verdad no es un concepto, es una persona, y que cuando tú te revela esa gloria del Hijo, se te revela esa gracia, se te revela esa verdad, entonces tú puedes accesar confiadamente al trono de la gracia y decirle: Señor, aquí está mi vida, yo me quiero encontrar de verdad contigo, yo quiero ver tu gloria. Antes de que tú anheles el poder, el fuego, el avivamiento, es un resultado de... Dile: Jesús, yo te quiero contemplar, yo me quiero enamorar de ti. Me platicaba un amigo que le dieron una iglesia en Argentina con 80 jóvenes, y a la vuelta de 6 meses eran 800 jóvenes congregándose. Y le preguntaron: ¿qué fue lo que tú hiciste para que llegaran 800 jóvenes y eran 80? ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué estrategia utilizaste? Y dijo: la única estrategia que utilicé fue llevarlos a que se enamoraran de Jesús. Y la gente se empezó a enamorar de Jesús.
Y empezaron a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, sólidos, firmes, parados en la roca, parados en Cristo. Empezaron a crecer y llegaron a ser 800 jóvenes. No hubo estrategia, no hubo algo más que teníamos que hacer, solamente fue estar enamorado de Jesús. Vieron la gloria de Jesús. Y si hoy tú quieres empezar este congreso siendo transformado, es un proceso de gloria en gloria. Necesitas hoy decirle: Señor, yo quebré la ley ayer, yo quebré la ley antier, la semana pasada. Hay una relación que no he podido soltar, que me ha dañado. Hay situaciones que no he podido culminar en mi vida, que me han afectado. Pero hoy determino en mi corazón soltar todo eso y volver a llevar las tablas delante de ti, Señor. Llevar las tablas están en mi corazón. Sí, Señor, aquí está mi corazón rendido delante de ti. Hay un quebrantamiento real y genuino para poderme encontrar contigo, Señor. Y yo sé que cuando me encuentro contigo no va a ser una sola experiencia, sino va a ser un encuentro que lo va a cambiar todo, como Pablo, como Moisés, como Juan, como Pedro, como Jacobo. Y entonces, después de contemplarte, voy a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Alguien quiere contemplar a Jesús en esta tarde? Alguien puede orar ahí en su lugar. Alguien puede adorar, y mientras tú adoras, Jesús se va a empezar a revelar a tu vida. Me escribió un amigo que está en Irak y me dijo: Daniel, ¿sabes lo que está pasando en Irak? Jesús se le está apareciendo a las personas en sueños. La gente está durmiendo y mientras está dormida tiene un sueño y Jesús se le presenta y le dice: yo soy Jesús que vengo a cambiar tu vida y quiero que te encuentres con mi gloria. Las personas en Irak se están levantando llenas de miedo porque ven a Jesús, pero a la vez llenas de paz, y dicen: hay algo que cambió mi vida totalmente. Y ahora ellos están abriendo iglesias, ellos están haciendo discípulos porque se encontraron con la gloria de Jesús. Si hoy tú te encuentras con la gloria de Jesús, se te va a revelar la gracia, se te va a revelar la verdad, y vas a entender que lo más importante en ti, en tu vida, es contemplar a Jesús. Y sales de acá con la gloria del Hijo, y esa gloria te va a dar también poder. Y entonces vas a ver una iglesia llena de fuego del Espíritu, una iglesia llena de poder, una iglesia llena de autoridad, una iglesia llena de gobierno. ¿Por qué no empiezas a orar ahí en tu lugar un momento? Comienza a adorar un momento ya a Jesús.